Bienvenidos a una nueva entrevista de este Simposio Internacional de Sanidad Holística. Despierta tu alma y tu cuerpo a la abundancia universal. Hoy nos acompaña Ángel Chialvo. Es un profesional, un terapeuta profesional muy experto en su campo. Que yo estoy muy entusiasmada porque tiene una historia muy linda que contarnos. Hola Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Mónica? Muy bien. Un gusto en comunicarme contigo. Muchas gracias. Bueno, ya adelanté un poquito. ¿Quién es Ángel? ¿Quién es? ¿Cómo es tu pequeña historia? ¿A qué te dedicas? Bien, yo tengo una formación de base que es absolutamente técnica. Soy ingeniero. Ingeniero metalúrgico que me dediqué durante muchos años a esa actividad. Hasta que un día descubrí que de aquella persona que yo era, una persona que tenía suerte, en realidad era un ser humano que era intuitivo. Y eso me llevó a curiosear y a aprender a buscar qué es lo que era la intuición. Y como ingeniero, como técnico, en la cual todo se tiene que corroborar, demostrar, me puse a trabajar con eso para ver cómo funcionaba y evidentemente me cambió la vida porque descubrí que realmente era una persona intuitiva y que la intuición a uno le permite vivir de un modo diferente. Con el tiempo me fui leyendo, fui introduciéndome en el tema hasta que me absorbió. Y entonces comencé a estudiar, a formarme en el hecho del manejo de la intuición, que tiene que ver con una actividad cerebral que en realidad tiene un nombre técnico que se llama hipnosis. Entonces me formé primero en Argentina, en Buenos Aires, y después me fui a Estados Unidos a formarme en hipnosis. Y a partir del año 89 me dedico a trabajar con esta herramienta con hipnosis. Lo hice, digamos, de dos modos. La primera etapa en forma grupal, instruyendo a personas al uso de la herramienta para mejoramiento personal. Y luego con el tiempo me fui especializando y ahora lo hago en forma individual. Y uso esta herramienta para ayudar a las personas a tener mejor calidad emocional de vida, a resolver sus problemas emocionales. Ese es, en una línea muy superficial, de qué es lo que yo hago. Solamente esa impresión tuya de que eras intuitivo te llevó a esto, o tuviste alguna experiencia especial que hizo el punto inicial para que te dediques a otra cosa completamente distinta? Sí. Yo hice un entrenamiento donde ahí descubrí que existía la intuición y dirigido por dos amigos a que tomaron un entrenamiento de mejoramiento personal donde se desarrollaba el mecanismo intuitivo. Y yo fui sin saber de qué se trataba. Y me encontré en un espacio, en un lugar donde nada tenía que ver con mi forma de pensar. Y hasta tuve en un momento por irme del entrenamiento, porque no coincidía con mi metodología de vida. Pero bueno, me quedé allí y ahí fue cuando me enseñaron a usar esta herramienta y a medida que la fui utilizando fui viendo resultados. Los primeros resultados de este entrenamiento tenían que ver con que mi estadística me indicaba que algunas cosas en mi vida había hecho bien y las seguía haciendo bien. Cómo descansar bien, cómo estar más armónico, cómo poder manejar aspectos del sueño, cómo resolver situaciones de vida. Pero con el tiempo no me alcanzaba ya la estadística. Era mucho más frecuente que lo que normalmente sucedía. Y eso despertó mi curiosidad.
Tuve la suerte de la persona que me dio el entrenamiento que cuando yo le objetaba algo a él me decía, no me creas, próbalo. ¿Y yo qué hacía? Iba, usaba la herramienta y tenía razón, corroboré que funcionaba de un modo diferente a lo que yo creía. Por eso fui leyendo, me fui introduciendo en el tema, participé primero en una fundación para informarme, para ir enriqueciéndome con esto, y bueno, fui llevándome a las situaciones de vida que un día dejé la ingeniería y me puse a trabajar con esta herramienta. Y hace 30 y pico de años, 35 años, que me dedico a trabajar con esta herramienta de hipnosis. ¿Haces solamente, o sea, tu terapia incluye solamente hipnosis o alguna otra herramienta? Yo tengo muchas formaciones que he hecho, fundamentalmente para trabajar el aspecto emocional de los seres humanos. Y de todo eso he hecho un compendio y uso algunos detalles en este mecanismo de manejar la emoción a través de la hipnosis. Prácticamente la base de esta herramienta es el uso de la hipnosis. ¿Sí? Y tienes un consultorio en este momento en Córdoba, en Argentina. Yo vivo en la ciudad de Córdoba, en la República Argentina, y tengo un consultorio que me dedico a esta actividad. ¿Qué pasa cuando llega un paciente a tu consulta? ¿Qué es lo primero que pasa? ¿Cómo se desarrolla? Y en general, ¿cuánto tiempo dura una terapia? Bien. Lo que yo hago es, primero tengo una charla con la persona para que me cuente qué está buscando. Yo le explico qué es lo que hago, cómo lo hago, y le digo si realmente lo puedo ayudar a lo que él está buscando. Porque no siempre la gente viene a buscar lo que yo puedo darle. Y entonces hay una primera selección, digamos. Luego de esa charla, la persona decide si quiere trabajar conmigo. Y a partir de ahí se establece lo que es la primera sesión, que es una sesión preparatoria, digamos. Y a partir de la segunda sesión, en cada sesión se trabaja una carga emocional. Pero cuando una persona llega a tu consulta, ¿por qué llega? ¿Qué siente? O sea, ¿qué es lo que lo tiene mal? ¿Es un problema físico o un poco más psicológico? Bien. La gente llega aquí porque tiene o pánico, o fobia, o un problema de ansiedad, de miedo, de bronca, alguna emoción que tiene exacerbada o varias que le impide desarrollarse en su vida naturalmente bien. Entonces, de ese modo llega a través de la página que yo tengo y de la referencia de la gente que trabajó conmigo. La gente viene en su gran mayoría por referencia, sabe a qué me dedico, qué es lo que hago. Ajá. Entonces no haces tampoco mucha publicidad, o sea... No es mucha la publicidad que hago porque es un tema muy difícil de publicitarlo esto. Ajá. Funciona muy bien el boca a boca. Como hace muchos años yo trabajo con esto, en realidad el contacto de persona a persona es lo que más consultante me aporta. Ajá. ¿Y cómo es en general? ¿Cómo influyen todas esas emociones que trabajas en nuestro cuerpo físico? Bien. Yo voy a explicar cuál es el concepto, cuál es la mirada que tengo yo con respecto a lo que es una emoción. Una emoción es un mecanismo natural de supervivencia que tenemos los seres humanos. Es un mensaje que me llega a mí al cuerpo avisándome de algo que ya pasó, algo que está pasando en este momento o algo que va a suceder en el tiempo. Depende de qué emoción sea. El rol, la función de la emoción es la misma función que tiene un síntoma, fiebre, dolor, tos. Cuando nosotros tenemos un síntoma, hacemos algo. Vamos al médico, nos automedicamos o nos tomamos un té, algo hacemos. Pero no hacemos lo mismo cuando tenemos una emoción, miedo, angustia, tristeza. Entonces, como esa emoción
intrínsecamente tiene una pequeña carga energética. La carga energética para que yo haga algo. Ajá. Yo siento miedo, ese mensaje de miedo tiene esa carga energética para que yo cambie de camino o retroceda. Si a nosotros nos hubiesen enseñado a procesar las emociones desde la energía, hubiésemos consumido esa energía. Pero como nosotros lo máximo que hacemos con la energía es reprimirla, tragarla, silenciarla, esa pequeña carga de energía que no usamos se deposita en nuestro cuerpo. Va a un sistema o a un órgano. Y ahí se deposita 1, 300, 10.000 veces. Llega un momento que la carga energética es tan alta que el sistema o el órgano no lo soporta. Y se empieza a manifestar de dos modos. Primero, emoción exacerbada o exagerada. Esta persona siente miedo, cada vez siente más miedo, hasta que se insiste, entra en pánico. Y lo segundo, se enferma el sistema o el órgano. Por eso nuestro cuerpo habla de nuestro estado emocional. Cada dolencia del cuerpo indica qué emoción tiene esa persona. Una persona que tiene miedo generalmente tiene problemas urinarios. Si tiene bronca, enojo, problemas hepáticos. Y así como nuestro cuerpo responde. Y lo que sucede es que en ese órgano se va acumulando una cantidad de energía. Y normalmente lo que pretendemos hacer los seres humanos es entender, comprender, saber desde cuándo me pasa o por qué tengo miedo. Ajá. Y eso tiene que ver con la acción del pensamiento. Porque nuestra sociedad en general tiene la convicción de que somos seres pensantes que tenemos emociones. Si nosotros vemos la historia del ser humano, desde el origen, los seres humanos no nos comunicábamos, no hablábamos, no existía la palabra. Y sin embargo teníamos emociones, teníamos miedos, por eso se cuidaba de un animal, había relaciones interpersonales. Y luego apareció el desarrollo del intelecto, del pensamiento, de la razón. Apareció la palabra y después la palabra escrita. Pero eso fue lo segundo. Lo primero, lo emocional. Nuestra base somos emocionales que pensamos. Y no al revés. Y no al revés. Vos puedes observar que en general uno dice, yo quiero saber por qué. Y yo le digo a la persona, si usted sabe por qué, dónde, cuándo y ¿cómo lo resuelve? Porque no se puede resolver desde el pensamiento. Claro. Se resuelve desde lo emocional. Yo suelo decir que el pensamiento recorre un circuito. Es como la cañería de agua de nuestra casa, de nuestro departamento. Y la emoción corresponde a otro circuito, el sistema eléctrico. Y nosotros en general, cuando tenemos un problema emocional, vamos a alguien que trabaja el psiquismo. Yendo al ejemplo, buscamos un plomero. El mejor plomero para que nos arregle nuestro problema. Y hasta podemos tener mejor calidad de agua en nuestra casa. Pero el problema eléctrico sigue funcionando. Porque hace falta buscar un electricista. Yo no sé nada del psiquismo. Para eso están las personas que se dedican al psiquismo. Yo me dedico a trabajar con lo emocional, con lo energético y la emoción. Entonces, para graficar, una persona que tenga una carga emocional importante, lo voy a graficar del siguiente modo. Es como si en esa persona, cada vez que tuvo miedo, tomó una latita y apoyó una lata.
esa pequeña carga energética la representa por una lata. Coloco una lata, otra lata, otra lata, otra lata, y llega un momento que tiene una pila de lata hasta el techo. La solución para sacar esa carga energética, para que esta persona no sienta esa carga emocional, es desarmar la pila, sacar las latas. Y en principio había dos modos de hacerlo. Comenzando por la primera lata, sacando una a la vez, que nos va a consumir un tiempo muy prolongado. O lo segundo es buscar la primera lata que se colocó, sacarla y se cae toda la pila. Por eso yo trabajo con regresión. El concepto de regresión es ir hacia atrás en el tiempo y buscar la primera experiencia. Si nosotros le preguntamos a esta persona teórica que estamos hablando, ¿cuándo fue su primera vez que tuvo miedo? Hasta nos va a contar una experiencia, que podrá decir que a los 8 años, estando en el mar, en una playa, jugando, vino una ola y lo arrastró, lo golpeó. Y hasta puede aseverar que su mamá y su papá siempre le dijeron que desde que estuvo en el mar con la ola, desde ese momento tiene miedo. Ahora la pregunta es, Mónica, ¿esa realmente será la primera vez? ¿O hay posibilidades que antes de eso haya tenido otro momento de miedo? Si hay un momento antes que ese accidente en la playa, y él no lo recuerda, ¿la información de esa experiencia existe? Sí. Ya existe. Sí. ¿Dónde está? Le ponemos distintos nombres, no importa. Le vamos a decir en el inconsciente. Bien. Hay que ir al inconsciente a encontrar esa experiencia. Para ir al inconsciente hay que abrir el inconsciente. Yo voy a hacer un paralelismo. El inconsciente sería como el disco rígido de la máquina o como la nube donde trabajamos con nuestro sistema de comunicación. Bien, para entrar a la nube hay que tener una clave. Hay que tener un operador y entrar con esa clave a la nube. Para entrar al inconsciente hace falta también una clave, que es el trance hipnótico. Hipnosis. Que hipnosis no quiere decir, como su nombre lo indica, ensoñación, sueño. Que Brain, en el año 1841, le puso ese nombre. Luego se dio cuenta que no era el nombre correcto y le quiso colocar un nombre técnicamente correcto, que es monoideísmo, una sola idea. Porque en realidad el estar en estado de hipnosis es estar focalizado en algo. Por ejemplo, si en este momento vos o algunas personas que lo están viendo y escuchando están atentos a nuestra conversación y no hay cosas que los distraen, paso a decirte a vos y avisarle a esa persona que nosotros le hemos hipnotizado, hemos captado la atención. Y si yo en este momento como estoy focalizado en poder expresar todo esto y no hay cosas que me distraen, estoy en trance hipnótico. Ahí está, en ese estado de funcionamiento natural del cerebro, está abierto este gran archivo. Y lo que yo hago con esta herramienta es ir hacia atrás en el tiempo a la primera vez que esa persona tuvo miedo, para consumir la energía de la primera experiencia, de la primera lata de la pila. Entonces, ¿cómo hacerlo? En esa persona, cada vez que tuvo un acontecimiento de miedo, ese acontecimiento está unido al siguiente con un hilo.
y uno al siguiente, al siguiente, al siguiente. Es decir, todos los momentos de miedo están unidos por un mismo hilo. Entonces, en estado de trance, que es una conversación a ojos cerrados, donde está focalizada la atención, yo le pido que recuerde un momento en que tuvo miedo. Puede ser en el día de ayer, hace 12 años, o cuando la mamá lo llevó a su escuela por primera vez. No importa. Y que narre la escena. A medida que esta persona va narrando la escena, ¿qué empieza a sentir en su cuerpo? La sensación, la emoción del miedo. Una vez que entró en la emoción del miedo, yo técnicamente tomo de este hilo y pego un tironcito. Y se va de un recuerdo a otro recuerdo, a otro recuerdo, y podríamos recorrer todos los momentos de miedo. Es un trabajo tedioso, largo, entonces yo tomo el hilo y pego un tirón del hilo. ¿Y qué hace el hilo? Va la primera vez. Y a lo mejor esta persona nos dice, estoy en un Moisés, tiene un moño rosa, soy una nena, es una mujer, estoy jugando con una muñeca, viene el perro de mi casa o el gato, salta sobre el Moisés, maulla y lo mueve y a mí me asusta y tengo miedo. Entonces le pregunto, en ese momento ahí en el Moisés, cuando está sintiendo miedo, ¿en qué parte de su cuerpo siente el miedo? Y cada cual somatiza de un modo diferente. Podrá decirme en el pecho, en el abdomen, bueno, donde sea. Yo digo, yo tomo un almohadón y lo apoyo en esa área del pecho, por ejemplo. Y yo genero mecánicamente la sensación que siente en su cuerpo. Y cuando nos ponemos de acuerdo, más fuerte, menos fuerte, más arriba, estás en la cuna, viene el gato, sacude la cuna, estás sintiendo este miedo acá en el pecho. Este miedo que estás sintiendo, ¿lo quieres seguir sintiendo? ¿Qué me va a decir? Que no. Bueno, puedes sacarlo. Puedes usar sus manos. La persona toma el almohadón con sus manos, lo saca. Yo le ofrezco cierta resistencia para que utilice una cantidad de energía en tirar el almohadón afuera de Moisés. Una vez que lo tiró, digo que vuelva a la escena. Y entonces la persona me dice, estoy en el Moisés, estoy con mi muñeca jugando. Viene el gato, salta, sacude, maulla, y yo sigo jugando con mi muñeca. Y la sensación de miedo no está más. No siento más nada. Bien. Salimos de ese momento y nos vamos a la playa. Revive toda la experiencia en la playa y dice, pero ahora no siento miedo. Sale de su trance, se va a su vida diaria y aparece un acontecimiento que le dispara miedo. Y la persona siente miedo. Pero el miedo tiene proporción con lo que pasa. Si es una cosa pequeña, siente esto de miedo. Si es importante, siente esto. Y deja de sentir aquella carga que hasta lo inmovilizaba, lo paralizaba. De ese modo, se saca toda esta carga energética sin entender nada. Es un hecho que no tiene acción del pensamiento. Bien, pero hay que ampliar un concepto acá, Mónica. Cuando yo tiro del hilo, ¿a dónde me lleva? A la primera vez que el alma tuvo esta emoción. Para eso hay que ampliar el concepto, en el cual tenemos una sola vida, que es la vida del alma. Y que el alma utiliza cuerpos para hacer experiencia y aprender. Como un cuerpo hace una experiencia llamada vida, deja el cuerpo y se va, llamado muerte. Al cabo del tiempo toma otro cuerpo, otra experiencia, se va a otro cuerpo que se va. Los que saben dicen que nosotros usamos, que el alma usa cuerpos como nosotros usamos medias. Cuando a nosotros se nos rompe una media, ¿qué hacemos? La tiramos y nos ponemos un nuevo par de medias.
a veces le hemos llegado a surcir en la media, arreglarla. Es como cuando vamos a un médico que nos saque el apéndice, una muela, o que nos inyece el brazo que no hemos golpeado. Pero llega un momento que ese cuerpo... Entonces, el alma usa cuerpos para hacer experiencia y aprender. ¿Por qué necesita usar cuerpos el alma? Porque el alma, por el alma en sí, no puede hacer acciones mecánicas ni emocionales. Necesita valerse de la materia para hacer la experiencia. Y acá hay un hecho muy importante, Mónica, de aprendizaje. ¿Cómo funciona esto? Vamos a imaginar que yo acabo de ingresar acá a la sala esta, y cuando yo ingreso a la sala, al cerrar la puerta, dejo mi mano apoyada en la puerta, en el marco, y me golpeo la mano, me lastimo la mano. Yo sobre ese acontecimiento puedo tomar dos caminos. El primero, como me tenía que tener entrevista con vos, es decir, culparte. Culpa de Mónica, me golpeé el dedo. Bien. Si este fuese el camino que yo tomo, las próximas veces que yo vaya a cerrar la puerta, ¿qué voy a hacer con mi dedo? Seguramente puedes sacarlo antes. No, lo sigo colocando, porque yo nunca puse el dedo. Vos me pusiste el dedo. Ah, claro. Ajá. No me hice cargo de la experiencia. Si yo tomo este camino, voy a seguir golpeándome el dedo. Ahora tengo una segunda opción. Y medir luego la puerta, el marco y el dedo, y hacerme cargo que el dedo no entre, que lo puse yo al dedo. Sí. Si esto es así, es decir, en las próximas veces que yo vaya a cerrar la puerta, ¿qué voy a hacer con la mano, con el dedo? Sacarla antes de cerrar. Ahora lo saco. He aprendido a proteger mi dedo. Y esto nos pasa en la vida diaria. Cuando nos suceden cosas y no nos hacemos cargo de que algo de lo nuestro tiene que ver en el acontecimiento, si no nos hacemos cargo, lo volvemos a repetir, no aprendemos. Ahora, si nos hacemos cargo, aprendemos y dejamos de hacer. Bien, si yo aprendí a cerrar la puerta en este cuerpo, en mis próximos cuerpos, cuando yo tenga que cerrar puerta, ¿qué voy a hacer con la mano? También me la voy a cuidar. Lo voy a sacar. Aprendí el acontecimiento. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son, Mónica, tus habilidades, tus capacidades, tus talentos en esta vida? Aquellas cosas que a ti te gustan hacer, inclusive hay cosas que te gustaría hacer aunque no las haces, y hay cosas que no te gusta hacer. Esto que a uno le gusta hacer es porque está en el alma, porque en otra vida ha hecho cosas similares. Al que le encanta la música, el canto, es porque en vidas anteriores ha tenido relación con la música. Por eso repite la experiencia en este cuerpo. Y aquellas cosas que no le gusta hacer es porque nunca las hizo o las hizo y no le fue bien. Y te voy a mostrar un aprendizaje genérico. Si a ti te dan de elegir entre cocinar y planchar, ¿qué elegirías? A mí personalmente, Sí. cocinar. Bien. Presta atención, a la mayoría de las personas que tú conoces, ¿qué eligen? ¿Cocinar o planchar? Cocinar. Sí. Bien. ¿Por qué no tan fácilmente elegimos planchar? ¿Desde cuándo se plancha en este planeta? Desde que hay electricidad. No, un poco antes también. Un poquito antes. Porque había leñas y demás cosas. Primero desde que tenemos ropa. Porque Claro. en una época no teníamos ropa. Y en el siglo VII más o menos han aparecido los primeros sistemas de planchado.
es decir, que es relativamente reciente. ¿Desde cuándo cocina el ser humano? Claro, desde muchísimo. Desde que se descubrió el fuego. Razón por la cual en nuestras almas, la gran mayoría de nosotros tenemos experiencia de haber cocinado. Y por eso elegimos, más vale cocinar que planchar. Aunque hay excepciones, hay algunas personas que sí les gusta más planchar que cocinar, pero en el porcentaje es el mínimo, porque el aprendido, la cocina está en el alma. Lo que yo aprendí a hacer en este cuerpo, lo sigo haciendo en los próximos cuerpos. Bien, si en este cuerpo, en esta vida, no aprendí a cerrar puertas, me sigo golpeando el dedo, ¿qué me va a pasar en mis próximos cuerpos? Te vas a quedar sin mano. Me sigo golpeando el dedo. Hasta que en un día, siendo niño o siendo adulto, se van a disparar una serie de variables que van a activar en ese instante el trauma de la puerta. Y va a aparecer en aquel cuerpo el trauma de la puerta. Ahora, ¿el origen de ese trauma está en aquel cuerpo? No, está en este cuerpo. Cuando yo tiro del hilo, ¿a dónde voy a parar? A la primera vez que el alma tuvo esa carga emocional. Y la persona, como está en estado de trance, aparece en una experiencia cualquiera. Podría ser que a lo mejor esta persona diga: estoy arriba de un escenario en un teatro. Soy bailarina, o cantante, o músico. Se está por levantar el telón y tengo miedo porque comience la función. O soy un leñador que estoy en el bosque hachando un árbol y aparece una fiera y me da miedo. Aparece en otra historia, en una vida pasada, en un recuerdo, en un momento de miedo. Ya sea en el teatro como en el bosque, hacemos lo del almohadón, sacamos la carga energética. Luego de eso, vamos al final de esa vida, cuando el alma se separa del cuerpo, y hacemos que el alma tome conciencia que lo experiencial le corresponde al cuerpo y quede en el cuerpo. Y el alma solamente lleva lo que sale de su trance, se va a su vida diaria y el miedo tiene proporción con lo que pasa. La mayor cantidad de cargas emocionales que tenemos en este cuerpo, el origen no está en este cuerpo. Está en un cuerpo en una vida pasada. Hay una pequeña cantidad que sí le corresponde a este cuerpo, dividida en 3 partes. Una, después de haber nacido. Otra, antes de nacer, en la panza de la mamá. Y la tercera, en el momento más traumático del ser humano, el nacimiento. ¿Sabe cómo nacemos nosotros, Mónica? Como hemos muerto en una vida anterior. El niño que nace con vuelta de cordón, ¿cómo murió? Ahorcado. El que nace con problemas respiratorios, asfixiado. El que nace con maltrato, con force y demás cosas, maltratado, torturado. Y una gran mayoría nace naturalmente bien porque no estudia. La mayor cantidad de cargas emocionales que tenemos en este cuerpo, el origen no está en este cuerpo. Y con esta herramienta, en estado de trance hipnótico, se va al origen y se saca la carga emocional. No nos ocupa la historia, cómo fue, por qué fue, no, simplemente, y de ese modo se resuelve en una sola sesión, por ejemplo, una fobia, un pánico, o una sensación de miedo a un tema determinado. Esta es la herramienta y cómo la uso yo, Mónica. Y cómo, claro, me salen un montón de preguntas ahora. ¿Cómo lo toma la sociedad en general?
digo, no los pacientes que van a verte, o los mismos pacientes que van a verte, van con una sensación de curiosidad o... yo creo que, claro, es un tema que es difícil de tratar porque mucha gente en sus creencias no entra esto, no pasa, ¿no? Bien. Acá viene mucha gente, la gente que viene, algunos sabiendo de qué se trata y otros sin saber, pero vienen con un problema que no lo pueden resolver porque hace años que tienen fobia, hace años que tienen pánico, hace mucho tiempo que tienen una angustia, o que son ansiosos. Toda mi vida soy ansioso. Entonces yo les explico cómo es esto y la gente ante un problema que no le encuentra la solución y vos le planteas una solución difícil, rara, pero que le da resultado, accede a la experiencia. Cada vez hay más gente que accede a esto acá porque los resultados están a la vista. Es una herramienta sumamente eficaz. Y como hace años que yo trabajo con esto, la gente tiene referencia de resultados y entonces, aún más, hay gente que viene y me dice, yo quiero hacer eso que le hizo a mi amigo o a mi pariente, es una cosa rara, quiero que me haga eso. Porque da resultados. No es doloroso, no es sufrir, no, y es muy eficaz y muy rápido. ¿Cuánto tiempo tarda una emoción? ¿Una sesión? Sí. Trabajar en una sesión puede durar desde 40 minutos a 2 horas. En ese tiempo se trabaja una emoción. Una emoción. Sí. No sé, en el día de hoy una persona viene con que siente bronca por situaciones determinadas. Bueno, trabajamos y se va y no siente más bronca. Es decir, bronca siente, tiene proporción con lo que pasa, pero no esa bronca que le molesta, que se quiere bajar del auto a pelear a la gente. O que en su oficina o en su casa hace cosas exageradas por lo molesto que está. Y otro tema, ¿también trabajas con niños o solamente con adultos? Bien. Yo trabajo no con niños, porque para trabajar con niños hay que tener hasta un lenguaje, una actitud corporal diferente con el niño. Yo te diría que hasta los 7 años, yo diría que tienen que trabajar los padres, no los niños. Y de los 7 años en adelante, se puede usar esta herramienta. Yo en realidad trabajo a veces con algún adolescente en presencia del padre. Y le enseño en todo caso a los padres cómo hacer para que el niño pequeño pueda modificar su respuesta. Ese es el modo en que yo uso la herramienta esta. Bueno, y bueno, ahora me encantaría que para todos los video oyentes nos des 3 tips, ¿sí? O sea, que estando solos en su casa, 3 tips importantes de cómo pueden aprender a reaccionar frente a cualquier situación que se les presente. Bien. La primera sugerencia que voy a hacer es no reprimir. Nuestra educación es, yo me siento mal, pero voy a poner cara de sentirme bien. Eso es tragar la energía. Yo les sugiero que probablemente si esté en trabajo, en una reunión o con su familia, no es tan favorable, pero que salga al patio, a la calle y haga algo, alguna acción física, inclusive puede gritar, correr, caminar o cantar bajo la ducha. Hacer alguna acción que incluya cosas mecánicas para gastar esa energía. Habrás observado que cuando uno tiene angustia, llora y se le calma un poco la angustia. Sí. Bien. Que acaba de sacar un par de latitas de arriba de la pila, pero sigue estando esto y vuelve a aparecer de nuevo. Eso es lo primero que yo quería, no reprimir.
Si quieren parar el tiempo, piensen, intenten encontrar el origen, el porqué, pero es perder tiempo. Para que vean el efecto que es energético, les voy a invitar a que cuando tengan una emoción cualquiera, miedo, angustia, bronca, inclusive o un malestar físico, una descompostura estomacal, que se imaginen que en esa área del cuerpo, en la parte interna del cuerpo, hay una soga, una cuerda de un color que no es grato, y que el extremo de la cuerda sale por la boca, y que tomen físicamente, como lo hago yo, a la soga con la mano, imaginen que se están sacando la soga. Esto hacerlo a ojos cerrados, ¿no? Y que tiren de la soga hasta que desaparezca la soga por completo. Y que se imaginen que desde el sol hay un haz de energía del sol con un color determinado que llega como la luz de una linterna a la parte superior de la cabeza, que pasa a través de la cabeza y va a esa área, por ejemplo el estómago, y llena el espacio vacío con esa energía. Todo a ojos cerrados. Una vez que llenó ese espacio, que inspire profundo y que abra los ojos. Y va a notar que desapareció por completo la sensación o que disminuyó. Si disminuyó, repite la experiencia hasta que se desaparece por completo. Y eso le va a sacar la sensación en el momento. Vuelve de nuevo la sensación, porque no está erradicado de origen, pero sí uno puede sacarse un malestar, una emoción, una sensación determinada. Una persona que tiene que dar una charla, una conferencia, y tiene molestia ante el público, tiene pánico, como sea, puede ayudarse con esto, a ir sacando antes de presenciar en el público, para sentirse más seguro de poder responder eso. Ahora, esto no lo resuelve de fondo, digamos, es algo similar a una pastillita que se toma para que en ese momento estar aliviado. Claro. Estas son algunas herramientitas que pueden utilizar para ayudarse. Bueno, Ángel, me ha encantado, ha sido un gusto, un honor compartir contigo esta entrevista. Es muy, muy interesante todo lo que has contado y te agradezco de corazón la participación en este simposio internacional de sanidad holística, que son 17 expositores de Argentina, de Colombia, Ecuador, de España y también un par que están en Alemania y que hablan castellano también. Estoy muy, muy emocionada, muy orgullosa de esta propuesta para información de todos los video oyentes para una mejor calidad de vida. Y te dejo las últimas palabras, son para ti, para despedirte. No, simplemente que el agradecido soy yo, que me hayas permitido poder expresar o mostrar esta mirada diferente sobre lo que es una carga emocional. Y poder informar a la gente que de estos estados emocionales se pueden salir con eficacia y vivir, tener buena calidad de vida. Así que muy agradecido y éxito en esta propuesta que has comenzado, que no tengo duda de eso. Bueno, muchísimas gracias y como saben todos los video oyentes, esta entrevista y todas las entrevistas durante esta semana se pasan completamente gratis. Solamente tienen que registrarse, que también es gratuito, y pueden ver todas las entrevistas todos los días de esta semana. Entonces, un beso grande para vos, Ángel, me alegro muchísimo. Es realmente un honor haber compartido esta entrevista con vos. Muchas gracias nuevamente y bueno, nos mantenemos en contacto a vivir esta vida de forma más sana, más saludable y con muchísima energía. Muchas gracias. Si se puede, muchísimas gracias. Bueno. Gracias.